el cual vamos a hablar de algo muy interesante, y es que por qué no podemos reclamar la MP40 Cobra, cómo se puede reclamar esta MP40 Cobra, que vemos aquí en la región de Vietnam. Mucha gente ya sabe que yo subí un video explicando que esta cosa le iban a regalar, y sí, la regalaron. Pero entonces, ¿por qué no la puedo reclamar, brother? ¿Qué pasó? O sea, a mí todavía no la puedo reclamar. Tranquilo que en este video te voy a explicar. Y es que las cosas tienen una explicación, bro. Primero, recuerden que yo les hablé, bueno, yo hice un video explicándoles que había un video, un directo iba a ser, en el cual había que llegar a 300,000 espectadores para que pudieran regalar un montón de cosas. Mucha gente dice, mitos, entonces no se llegó a esa meta. Sí que se llegó, y como prueba de ello tenemos aquí estos premios que, como pueden ver, son varios, que esos son las metas por 50,000, 100,000, 200,000 y así. Y la meta de 300,000 es esta: un token dragón espiritual y el John Vortex este, que es para canjear, quiere ver una mascota, podemos canjear con esas cosas, esa cosa que podemos canjear una SUKS de rango, es una Woodpecker, perdón, de rango, que está bien bonita. Y podemos canjear lo que sería una mascota de la cual nosotros quisiéramos. Bueno, hasta ahí todo bien, yo creo que todos ya saben esto, que este token es para canjear cualquier mascota que tú quieras de las que están disponibles acá. Entonces, ¿pero qué pasa con la MP40? ¿Por qué no enviaron el token? ¿Hay que esperar a que llegue? ¿O qué rollo, mitos? Cuéntame más, por favor. Pues resulta, muchachos, de que sí se llegó a la meta. Sí dieron la MP40. Hasta me dieron 100 tokens de esto, mira, para poder canjear. Bueno, no, eso cuando yo creé la cuenta ya estaba. Pero sí dieron los premios, las recompensas. Aquí si yo le doy a obtener, pues me la dan. Lo que pasa es que no a todos les iban a dar la MP40 Cobra. Entonces, bueno, mitos, más despacio. Entonces, ¿a quién se la van a dar y a quién no? Déjame te explico, bro. Déjame te explico. En el evento hubo como unas dinámicas, ¿no? Unas dinámicas en las cuales iban a ver lo que eran unos códigos, algo así, no estoy muy seguro, pero eso es lo que tengo entendido, que hubieran creaban una información en la cual tú tenías que ir a una página en la cual pues tenías que canjear esta información. Creo que son códigos, no recuerdo muy bien, pero creo que son códigos, y estos códigos no todos lo iban a poder canjear. O sea, hay una pequeña parte de los espectadores del directo que cuando dieron los códigos fueron a la página y canjearon. Y los que lograron canjear son los que recibieron lo que son estos cosos de toro de oro. O sea, los ítems que se necesitan para la MP40. Entonces, parecía muy bueno para ser verdad. Sí la regalaron, pero no a todos. Pensábamos que iban a dársela a todos, pero no. Al parecer solo era para unas cuantas personas, una promoción de esta marca que pues yo me quedé estafado, loco. Yo de verdad me quedé aquí. Bueno, me levanté a las 4 y dije, bueno, y mi MP40 y mis colmillos para subir de nivel. Pero no, resulta de que simplemente lo que dieron fueron estas cosas a los que no vieron el directo, y los que vieron el directo pudieron reclamar código y llevarse la MP40. Así que si tú no viste el directo y no reclamaste los códigos, que sepa dónde estaban transmitiendo eso, brother, porque yo no lo sé. Entonces, lastimosamente no podrás tener la MP40. Así que, pues, mal, y pues mal por nosotros que queríamos por lo menos tener una MP40 en esta región. Pero, pues, tampoco era tan grande el evento, ¿no? Como no los esperábamos. Sí regalaron cosas, pero no fue a todos los jugadores. No sé a cuántos les regalaron la MP40. Dudo que haya sido muchos, a lo mejor 1 o 2, quién sabe. Pero bueno, alguien se la pudo llevar gratis y nosotros no, brother. Espero te haya gustado el video para que te hayas informado. Si fue así, por favor deja un like, suscríbete al canal para más contenido así. Una duda, no te vas a perder los videos. Que te mucho, adiós.